¿no? Pero al final de cuentas creo que el Señor me ha acompañado durante los últimos años de mi vida de una manera impresionante, que yo creo que vale la pena también que lo comparta con ustedes, y si esto es para bien, pues aquí les comparto parte de mi historia. Bueno, pues yo pues soy ingeniero de profesión, vengo de una familia humilde, pero bueno, con mucho esfuerzo. Mi papá nos sacó adelante, somos 6 hermanos, y estudié en la universidad ya de grande, trabajaba y estudiaba en la universidad. Y bueno, pues con muchas ilusiones, la típica ilusión, yo creo que de los latinos, la mayoría es, creces, estudias, trabajas, te casas, tienes una familia, ¿no? Y bajo esta misma ilusión, pues crecí también, igual que todos. Y en 2007 me caso y tengo 2 preciosas hijas, bendición de Dios. Y bueno, lamentablemente en 2017 sucede lo que yo creo que nadie estamos preparados para que suceda. No, me enfrento a un divorcio. Realmente yo no elegí, yo no tomé la decisión de divorciarme. Para ser honesto, yo desde que me casé yo pensé que era para siempre, como lo dice el padre cuando te casas, ¿no? Hasta que la muerte los separe, y yo no pensaba morirme, entonces pues no lo tenía en mi mente, ¿no? Sin embargo, bueno, en 2017 mi ex esposa toma la decisión de un divorcio. Sí me agarró un poco fuera de lugar, porque también para ser honesto, aunque sí teníamos problemas, realmente no creí que fuera para tanto. Nunca lo vi en el radar, nunca vi en el radar un divorcio. Y en ese momento, bueno, pues empieza un vía crucis bastante crudo. Mi esposa se va de la casa, obviamente se lleva a mis hijas, y yo la verdad es que siempre pensé que yo no podía, o sea, siempre me sentí muy débil emocionalmente, y para mí esto era pues una verdadera catástrofe en mi vida. Y bueno, la decisión estaba tomada. Yo en ese momento empiezo, yo no era de ir a misa, iba a misa cuando había quinceañeras, fiestas, bautizos, o sea, de vez en cuando los fines de semana, no era tan acercado a la iglesia. Para ser honesto, pues tampoco sabía rezar el rosario, ni mucho menos, ¿no? O sea, iba de vez en cuando al Santísimo, eso sí me lo habían enseñado, y de repente iba, pero no de una manera constante. Sucede esto, y entonces en esa desesperación, en esa angustia y en ese lapso pues de desesperación, empiezo como a buscar una tabla de salvación, le empiezo a reclamar al Señor, porque a mí, o sea, ¿cómo es esto? O sea, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer, y entro en un cuadro de depresión bastante fuerte, pero bastante fuerte. Ya no comía, dejé de comer, dejé de dormir, no podía dormir bien, me dolían mucho mis hijas, o sea, me dolía el simple hecho de llegar a la casa y que pues ya no estuviera, ¿no? Y abrir la puerta, y es tremendamente fuerte, tremendamente fuerte. Es como si te empezaran como si abres la puerta de tu casa y te empiezan a caer alfileres encima de todo este dolor, toda esta sensación como de ausencia, frío, o sea, Tampico es una ciudad caliente, pero imagínense ustedes la desesperación y lo que yo sentía, yo sentía que todo me calaba hasta los huesos, como te cala el frío aquí, ¿no? Entonces llega este momento. En ese momento yo volteo a ver al Señor, pero no veo ninguna respuesta aparte de Él. Y entonces pues seguía yendo sin ganas, seguía yendo a la oficina, seguía regresando, seguía platicando con mi familia, aferrándome a ciertas cosas, ¿no? para obtener un consuelo. La verdad es que no lo lograba. Empiezo a buscar un psicólogo, empiezo a buscar de qué manera, ¿no? Y hubo un momento en el 2017, todo eso sucedió en agosto, septiembre del 2017, y en octubre del 2017, octubre, noviembre, por ahí más o menos la fecha, yo tomo una decisión. O sea, la decisión que tomé en ese momento, dije, bueno, ¿sabes qué, Señor? Yo ya te busqué, ya te lloré, ya pataleé, o sea, te he buscado constantemente y no veo ninguna respuesta, porque yo la respuesta que le pedí era
que restituyera a mi familia, que regresara mi esposa y que regresaran mis hijas. Y pues no lo veía y no sucedía así. Entonces, en ese momento, hubo un momento de quiebre. Una de esas noches que no dormía, yo dije, me desperté, bueno, estaba pensando como a las 4 o 5 de la mañana, y yo dije, ¿sabes qué, Señor? Pues ahora sí que yo te di una oportunidad, imagínense la soberbia de mi parte, la tontería de mi parte. Yo dije, ¿sabes qué, Señor? Yo te di una oportunidad, tú no me respondes, pues entonces, yo ahorita que amanezca, tan pronto amanezca era sábado, tan pronto amanezca, me voy a agarrar mi coche y me voy a ir a otra ciudad muy cerca de Tampico, porque tenía unos amigos ahí, y ese fin de semana era como para irme a vivir la vida loca. O sea, realmente esa era mi intención en ese momento. Era pues ir con mis amigos, seguramente pues irnos a tomar y pues ya saben, ¿no? El típico despecho o estos sentimientos que tenemos en esos momentos. Pero no contaba con que el Señor tenía otro plan. Y a esas horas de las 5 de la mañana, cuando tomo esa decisión, según yo me pasa por la mente que unos días antes, unos amigos que sí iban a la iglesia, me habían regalado un tríptico de un santuario en San Luis Potosí que se llama Jesús María, de un huerto donde ahí vivió la beata Conchita Cabrera de Armida. No sé si alguien ha escuchado hablar de Conchita Cabrera, pero es una beata mexicana. Y lo único que yo me acordaba de ese tríptico es que Conchita se sentaba en ese huerto abajo de un árbol y Jesús hablaba con ella y caminaba con ella entre el huerto. Entonces, imagínense mi desesperación y mi ingenuidad, que yo dije, ay, ok, entonces me estás poniendo a Conchita Cabrera aquí, entonces yo voy a ir, entonces cambio de plan, no me voy a ir de canijo, pero me voy a ir entonces a buscar ese árbol, que me queda 5 horas manejando aproximadamente. Agarro un cuaderno, porque en mi ingenuidad yo sentía que el Señor Jesús también me iba a hablar ahí, ¿no? Entonces yo dije, pues si le hablaste a ella, me hablas a mí, imagínense la burrada en mi cabeza, ¿no? Entonces agarro el coche, me cambio, agarro un cuaderno, una pluma, un rosario que tenía por ahí y empiezo a manejar con el Google, le puse en el Google Maps Jesús María y empiezo a manejar hasta allá. Tardé 5 horas manejando, llegué como más o menos a las 1 de la tarde. Entro por es una hacienda. Quien tenga la oportunidad de ir, vale muchísimo la pena en algún momento. Es una hacienda. Entro por una parte donde no había ni un coche, ni un alma, ni una persona. Pero había un zaguancito abierto. Entonces dejo el coche ahí y empiezo a caminar hacia adentro. Es una construcción bastante grande. Y conforme empiezo a caminar, empiezo a escuchar alabanzas. Digo, y yo entré por esa puertita y yo dije, pues seguramente si está abierto aquí, alguien debe de andar por ahí talando el césped o de los árboles o cortando el césped. Ahí le pregunto dónde está el árbol, ¿no? En mi mente era llegar a ese árbol, nada más. Entonces, empiezo a caminar, empiezo a escuchar alabanza y doy la vuelta y veo una puerta de una capilla. Entonces abro la puerta de la capilla y tan pronto abro la puerta de la capilla, aquello estaba lleno de gente y estaba nuestro Señor expuesto en el Santísimo, en el altar. Y en ese momento me pongo de rodillas y le digo, Señor, me estabas esperando. Y me pongo de rodillas y empiezo a llorar como un niño chiquito, inexplicable. O sea, yo no quería llorar, o sea, yo no quería que todo el mundo me viera. Bueno, nadie me conocía, ¿no? Entonces, pero pues no quería eso, ¿no? Y yo siento efectivamente que el Señor me está esperando. Me duró 5 minutos el gusto de tener al Señor ahí, porque llega el sacerdote y lo reserva. Y al frente había una imagen de Nuestra Señora de Fátima. Yo no conocía la vocación de Fátima. Y entonces yo veía que toda la gente muy efusivamente se paraba y empezaba a caminar en fila hacia el altar, a abrazar la imagen de Nuestra Señora de Fátima, que más o menos yo creo que estaba de este alto, y se tomaban fotos con ella. Y a ver, entiéndase que yo en ese momento no estaba tan cerca de la iglesia, ¿no? Entonces yo decía, bueno, esta gente, o sea, ¿qué le pasa, no? O sea, ¿cómo se les ocurre ir a abrazarla y tomarse una foto, no? Pero yo los veía con tanto gusto que entonces dije, bueno, pues yo tengo que formar, al fin que aquí nadie me conoce, ¿no? Entonces me voy a formar y voy a ir a abrazar esta imagen.
Y yo lo que estaba buscando pues era realmente ese abrazo, ¿no? Ese consuelo. Entonces en ese momento empiezo a caminar en la fila y llega un punto en el que ya no puedo caminar. O sea, ya no puedo caminar porque yo seguía llorando como si me hubieran abierto una llave y solamente me daba, o sea, sentía como las lágrimas me pegaban aquí en el pecho. Y me quedo parado y en eso abro los ojos y veo que el sacerdote viene de allá, de enfrente, y ha venido hacia mí. Bueno, antes de que viniera el sacerdote, yo, como ya no podía, sentía que ya no podía, le dije, Señor, necesito un abrazo tuyo. O sea, se lo dije en la mente. Y en eso abro los ojos y veo que el sacerdote viene hacia mí y me ha dado un abrazo. Y me ha puesto las manos en el corazón y me ha hecho una oración en lenguas que en ese momento yo no sabía qué era la oración en lenguas, ¿verdad? O sea, no sabía yo nada. Entonces me las pone y me abraza. Y pues bueno, pareciera que le habían abierto más a la llave, entonces ya en lugar de caminar hacia enfrente, caminé hacia atrás y me senté en la última fila. Y ahí empecé a sentir, porque yo estaba llorando literalmente como niño, empecé a sentir cómo iba gente y se me sentaba al lado y me consolaba, trataba de consolarme. Y en esas fue una señora muy piadosa, y de hecho ella iba de aquí de McAllen, de Texas. Y me dice, bueno, yo solo escuchaba que varias personas decían, la madre te quiere dar un abrazo, la madre tiene cosas para ti. Y yo decía, pues ¿dónde está la madre? O sea, ¿dónde está la religiosa? Yo en mi mente pensaba en la religiosa, entonces como que la empezaba a buscar y pues yo no vi a ninguna religiosa por aquí, que quisiera darme un abrazo y si me lo quiero dar, pues que me lo dé, lo necesito, ¿no? De verdad, o sea, era en la ingenuidad del momento y el dolor, eso era lo que yo pensaba. Entonces viene esta mujer, se sienta al lado mío, me ha dado un pañuelo, me ha puesto un pañuelo en la mano y me dice, y me empieza a consolar y ya yo empiezo a respirar y me empiezo a controlar, ¿no? Y me dice, este pañuelo es para ti, es un regalo que ha tocado en mi viaje que hice a Tierra Santa, he traído este pañuelo, he traído varios pañuelos, pero el Señor me pone que te lo regale y me ha regalado ese pañuelo que hasta la fecha todavía lo tengo. Y tocó el Santo Sepulcro y no sé qué tantos lugares tocó en Tierra Santa. Y entonces le digo, oiga señora, porque entonces todo el mundo se empezó a salir de la capilla, y le digo, oiga señora, ¿y qué sigue después de esto? ¿No? Como que ya estaba sintiendo yo bien, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué seguirá después de esto? Y me dice, ¿cómo que qué sigue? Le dije, pues sí, o sea, ¿hay alguna otra celebración, otro evento aquí? Me dice, pues ¿con quién vienes? Le dije, no, yo vengo solo, pero ¿quién te dijo que vinieras? Y se me salió decirle, el Señor me ha levantado de la cama y me ha traído, porque literalmente pues el Señor me había levantado de la cama y me había llevado a un lugar que ni siquiera conocía, que solamente utilicé el Google Maps, ¿no? Y me dice, pues si el Señor te trajo, el Señor quiere que vivas esto, porque esto es un retiro que no se hace constantemente. Yo vengo, por ejemplo, de McAllen, Texas, hay gente que viene de California, hay gente que viene de Sonora, de Chihuahua, de diferentes lugares, y esta fecha se ha movido constantemente, pero si el Señor quiere que tú estés, si tú estás aquí es porque Él te trajo. Entonces me dice, vamos a ir a buscar a Martita, que es la que organiza este retiro, para que lo vivas con nosotros. Y me dice esta mujer, sin conocerme, me dice, y si no hubiera un lugar, te quedas. Con mucha autoridad, como si mandara sobre mí, ¿no? Y si no hubiera lugar, te quedas, y le voy a hablar a una amiguita que tengo en San Luis Potosí, y en la noche te vas, te quedas allá en su casa, y en la mañana te regresas, porque esto se acaba hasta en la tarde de mañana, que era domingo. Y bueno, esta señora, ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo una persona que no me conoce me dice eso y aparte está comprometiendo a otra persona que tampoco me conoce, ¿no? ¿Qué onda con esta gente? Bueno, pues entonces vamos con quien organizaba el retiro, que ellos ya estaban en el área de comedor, y le dice, Martita, este hombre ha sido invitado del Señor porque el Señor lo levantó y lo trajo hasta aquí. Y él no sabe ni cómo llegó, pero aquí llegó. Entonces, ¿cómo ves? ¿Habrá un lugar? Martita no me dice nada, me abraza y me dice, eres invitado del Señor. No hay ningún lugar, todo estaba lleno y solo hay una cama, es la tuya. En ese momento yo dije, bueno, me sentí el hijo pródigo,
porque en ese momento me dijo, y ahorita vas a pasar a comer con nosotros, y me pusieron una pulsera esa de papel que te ponen ahora para ingresar a los eventos. Y dice, con esto tú puedes participar en todo, y las comidas, y el desayuno y todo, y ahora te vamos a enseñar dónde está tu cuarto. Entonces, y como el Señor es tan bueno, y a veces no nos damos cuenta, mi comida preferida es el mole. Ese día había mole en el menú. Entonces, imagínense, o sea, yo de venir destrozado totalmente, buscando al Señor, buscando que me hablara, me habló de diferentes maneras, que en ese momento yo todavía no entendía. Y bueno, ahí empieza esta historia de conversión en 2017. Obviamente nada ha sido fácil hasta la fecha. Entonces ahí conocí a otras personas, y después de ese retiro, que fue de mucha bendición para mí y muy profundo espiritualmente, empecé a conocer un poco más del Señor y me empecé a interesar un poco más en el Señor. Y entonces de ahí conocí a un sacerdote de San Luis Potosí. Me dio, a ver, quiero que me gustaría que me entendieran esto. Yo iba por la vida buscando respuestas. O sea, si yo me hubiera encontrado con alguien de ustedes, yo seguramente en ese momento le he dicho, oye, me está pasando esto, ¿cómo le hago para que el Señor me escuche? Yo quiero una respuesta. Entonces me encontraba sacerdotes, y entonces yo me confesaba y les decía el dolor que sentía y lo que estaba viviendo. Y yo lo que, más allá de confesarme o de platicar con ellos, lo que esperaba era que me dijeran una receta de cómo solucionar mi problema en ese momento. Entonces ahí conocí a un sacerdote que me confesé con él, y me dio su número de teléfono y tenía su WhatsApp, y después me invitó a otro retiro en San Luis Potosí. Y entonces a principios del siguiente año, en marzo, regresé a otro retiro. Antes de regresar a ese retiro, yo tuve un día, en esta búsqueda de consuelo, platiqué con una amiga, y me dijo, reza el rosario. Yo dije, no, ¿cómo se reza el rosario? Es más, yo ni era mariano, para ser honesto. Entonces, y se reza el rosario. Dijo, no lo sé. Dijo, pues te lo voy a enviar por WhatsApp, y lo rezas todo el día. Imagínense cómo me vería, y su preocupación, que dijo, y lo rezas todo el día, hasta que te canses. Y entonces hice eso, sin saber, ahí repitiendo como periquito primero, y tuve un enamoramiento con María. En ese momento, yo sentí algo en mí muy extraño, que yo me empecé a enamorar de María. Y de ahí nace una inquietud de formar, en esta búsqueda, en esta misma búsqueda, nace una inquietud me viene de repente a la mente formar un grupo de hombres para rezar el rosario, porque realmente los hombres no rezamos el rosario, o la mayoría no lo sabemos rezar, como me pasó a mí. Entonces se me ocurre, hablo con el sacerdote de mi parroquia y le digo, oye, padre, mira, yo creo que me gustaría, ¿cómo ves? Y me dice, oye, no me parece mala idea, ármame un plan, escríbeme la idea, porque la voy a hablar con el párroco. Le hablo a mi amiga que me había recomendado hacer rosario esa vez, todo el día, y le dije, oye, ¿qué crees? Mira, le dije esto al padre porque se me hace muy bueno, porque no hay hombres que lo recemos, que lo sepamos rezar. Y me dice, es buenísimo, ¿sabes qué? Dile que sea en el Santísimo. Yo dije, espera, o sea, si apenas después, a ver, yo ni siquiera lo sé rezar bien. Y luego aparte, deja tú que el párroco nos autorice que hagamos un grupo de hombres para hacer rosario. Y tú todavía quieres que le diga que sea en el Santísimo. No, pues espérame tantito, ¿no? O sea, no me sentía yo con esa confianza. Aparte, otra vez, o sea, yo no era muy asiduo a ir a la iglesia, entonces, pues era nuevo tanto para ellos como para mí, ¿no? Entonces, pero el Señor tiene su plan. Entonces, hablo con el sacerdote, me dice, sí, háblame la idea para platicar con el párroco. Pasan un par de días y me dice, ya hablé con el párroco, me dice que sí, que está bien, vamos a invitar a hombres para que recen el rosario, nos vas a dirigir tú, por andarte hablando de más, ¿no? Y me dice, ¿y sabes qué? Lo vamos a hacer en el sagrario. Le dije, órale, o sea, ¿de qué se trata esto, no? Y empezamos un grupo de hombres para rezar el rosario. Llegamos a ser más de 25 pelados ahí, hincados de rodillas en el sagrario.
De verdad, no saben qué fuerte se oía eso. O sea, puro hombre, de rodillas, con rosario en mano, rezando el rosario. Bueno, eso fue realmente maravilloso. Después entendí, conforme pasó el tiempo, llegó la pandemia, bueno, y eso ya nos apartó un poco porque bueno, no nos dejaban hacerlo, y se perdió, hasta hoy se ha perdido un poco este grupo, ¿no? Perdió en el sentido de no continuar. Nos reuníamos todos los martes a las 8 de la noche. Pero después entendí que no era mi mérito, o sea, no era mérito mío el que yo hubiera sido instrumento para juntar ese grupo, y ellos de repente me decían, oye, gracias porque ya lo rezo en familia, y qué bueno que motivaste esto. Pero yo después entendí que no, que realmente la madre me puso esto para ayudarme a mí. Yo lo necesitaba en ese momento. Yo necesitaba tener el cobijo de todo este grupo conmigo, no yo con ellos, sino al revés. Entonces entendí que la madre va cuidándote conforme a tus necesidades. Yo creo que les pasa a todas las mamás. Si tienen 5 chamacos y uno es más débil, como que lo empiezan a proteger un poquito más, ¿no? Entonces yo creo que esto es normal como mamá. Y así pasó. En el 2018, esto fue a finales del 2017, en el 2018, obviamente las cosas no se solucionaban. Yo seguía llorando como por los rincones y yendo pues muy angustiado por la vida. Y en el 2018 voy a un retiro en marzo a San Luis Potosí, y ahí conozco a otras 2 personas y me hablan, después de ese retiro me dicen, oye, fíjate que vamos a ir a Fátima, ¿te gustaría ir a Fátima, Portugal? O sea, pues de ir, pues a quién no, pues, para empezar yo nunca había ido a Europa. Entonces dije, pues claro que me gustaría ir, pero no tengo dinero, porque en enero de ese año yo perdí mi trabajo. Entonces imagínense mi situación, había perdido mi familia y había perdido mi trabajo. Y yo creo que fue como una consecuencia emocional de todo lo que estaba viviendo. Entonces yo dije, bueno, donde quería ir sí me gustaría ir, pero realmente no puedo, ¿no? Y recuerdo que sus palabras fueron, si la madre quiere, vas. Bueno, ¿no? Si ella quiere, pues yo iré. Y me vuelven a hablar y me dicen, oye, necesitamos que nos mandes tu pasaporte para que coticen tu vuelo. Yo dije, estas señoras, ¿qué les pasa? Las acabo de conocer en ese retiro y me están ahora queriendo llevar a Fátima, o sea, no me deberían querer quitar un riñón por allá o algo así, ¿no? No me conocían, ni yo las conocía ellas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues qué raro que estén tan insistentes en eso. No les envié mi pasaporte por foto, y pasaron como 3 días y me dice otra vez una señora que es muy amiga mía ahora y que la quiero mucho, una señora grande, y me dice, oye, no me has enviado la foto del pasaporte y me lo están pidiendo en la agencia. Y yo, ay, dije, bueno, se lo voy a enviar. Total, si me dice que son 50,000 pesos, pues obviamente los puedo pagar, y ahí pues ya queda, ¿no? La madre no quiso, ¿no? Entonces se lo envío, y un día recibo una llamada de la agencia de viajes, como igual, segundo o tercer día, y me dicen, oye, oiga, ¿es fundamental? Sí. Oiga, ya cotizamos su viaje está, no sabemos qué pasa, pero tenemos una oferta para usted hoy. Yo dije, así le dicen a todo el mundo, ¿no? Dice, su vuelo ida y vuelta está en 14,000 pesos. 14,000 pesos ida y vuelta, México, Frankfurt, Lisboa, Frankfurt, México. Que no puede ser, 14,000 pesos serán cuánto, no tengo mucha idea en dólares, pero es barato. O sea, no sé, deben ser menos de 1,000, como $700, imagínense a Europa. Bueno, total. Entonces, entonces yo tenía 15,000 pesos en mi cuenta. Acuérdense que les dije que ya no tenía trabajo. Entonces yo tenía 15,000 pesos en mi cuenta. Ese día había ido a comer a casa de mi mamá. Mi mamá depende económicamente de mí, y le dije, mamá, bueno, antes de decirle, yo dije, ay, o sea, ¿qué hago? Sí me gustaría ir, y aparte
yo en mi interior decía, ¿y si voy a Fátima? ¿Y si la Virgen allá me escucha y me devuelve a mi familia? Imagínense mi pensamiento, ¿no? El milagro, buscando un milagro. Y entonces cierro los ojos, le doy clic a la tarjeta y les transfiero los 14,000 pesos por el vuelo. Y dije, y me quedaron 1,000 pesos y dije, bueno, con esto no sé cómo lo voy a hacer. Aparte no había pagado ni hospedaje, ni comidas, ni gastos allá, ¿no? Entonces me habla esta señora, que fue la mitotera que me empujó a ir, y me dice, oye, ¿ya pagaste? Y yo, sí, ya pagué, pero ahora no sé cómo lo voy a hacer para pagar el hospedaje. Si la madre quiere, ella lo resuelve. Y dije, otra vez. Dije, bueno, entonces yo empecé entonces yo dije, bueno, pues no sé qué va a pasar, a ver cómo le hago. Para esto había hecho un proyecto en noviembre, diciembre del año pasado, y me habían dicho que no le iban a pagar hasta mayo. A partir de mayo me iban a hacer los pagos. Estábamos en marzo, me iba el 30 de abril, en un mes más me iba. Bueno, salí, ese día que cerré los ojos y le di clic a la tarjeta para pagar el vuelo, terminé de comer con mi mamá y le dije, mamá, necesito que me ayude a rezarle a la Virgen, porque no tenemos dinero. Entonces, pues yo creo que mi mamá también rezó. Salí yo de comer en casa de mi mamá, iba como a 2 cuadras, y me suena el teléfono. Y era de la empresa en la que había hecho un proyecto 3 meses atrás y que me pagaban hasta mayo. Y me dice, ingeniero, ¿anda por aquí cerca? Y le dije, sí. No era cierto, pero dije que sí. Le dije, sí, ando por aquí cerca. ¿Por qué? Me dice, es que sabe que ya nos llegó uno de sus cheques y necesitamos que lo venga a firmar. Yo dije, no puede ser, de verdad, créanme que dije, bueno, ¿de qué se trata esto? Fui inmediatamente. Con eso me alcanzaba para ir y venir perfectamente. Y me dice, lo va a firmar, se lo vamos a entregar, pero no lo va a poder cobrar ahorita, sino hasta una semana. Dije, no, hombre, como decimos en México, pónganle aguacate también, ¿no? O sea, porque ya podía yo, ¿no? Entonces, le hablo a Margarita, que es esta señora que me había invitado, y entonces dije, Margarita, ni te preocupes. ¿Quieres que te preste? Te presto. No, le dije, oye, Margarita, ya no te preocupes, mira, gracias a Dios pasó esto, no lo voy a poder cobrar ahorita, pero en una semana ya lo voy a poder cobrar. Y así fue como yo terminé yendo a Fátima, Portugal, al santuario, a vivir una experiencia maravillosa con la Madre de Fátima, que era la misma que me había esperado junto con Jesús en octubre, noviembre de 2017 en el santuario de Jesús María. Y bueno, ahí vivo otra experiencia mariana. Yo que no era nada mariano, empiezo a vivir una experiencia mariana, les traigo regalos, rosarios de allá a mi grupo de rosario, y bueno, fue muy bonito porque algunos mandaron cartas, entonces también le hice el cartero llevándole cartas a la Madre Fátima, y bueno, eso fue una experiencia maravillosa. Y ahí también la enseñanza fue guarda silencio y ora. Yo no lo entendía, y yo dije, ¿por qué digo esto de que la enseñanza fue guarda silencio y ora? Porque en ese retiro, como al tercer día, dijeron, ahora la madre está pidiendo silencio. Y entonces resulta que no podíamos platicar con los que iban al retiro. Y yo dije, vengo de tan lejos. Estaba entre gente pues bastante picuda en esta parte de la iglesia, como un Pablo Vivas, no sé si lo conozcan, y otras personalidades católicas que había ahí. Entonces dije, bueno, pero imagínense, si yo iba iniciando en esto, si yo tenía mucha necesidad de un milagro, y si tenía gente muy picuda a mi alrededor, ¿cómo no le iba a preguntar, oye, a ver, ¿qué hago? ¿Por dónde me voy? ¿Cómo le pido? De cabeza, de rodillas, ¿qué hago? ¿No? O sea, para que me haga el milagro, porque estaba muy desesperado yo. Y luego me dicen que no podíamos hablar entre nosotros. Bueno, la verdad es que hasta me molestó, ¿no? Y después lo entendí, porque en el silencio Dios habla, pues lo entendí después. Entonces, bueno, me voy a Fátima, aprendo esto. En 2018 continuamos con el grupo de Rosario, bastante fuerte. Empiezo a tener más conexión con la
Eucaristía, con el Santísimo, con el Rosario, misa, con la misa, obviamente, con el Santísimo también. Ya empiezo yo a caminar por ese lado y hago a un lado toda esta idea de irme de canijo a otros lados, ¿no? Entonces elijo este camino. Esta fue mi tabla de salvación. Y en 2019 sucede otra cosa. Un día yo seguía en esta búsqueda, ¿no? Y en 2019 entonces yo voy a una librería y encuentro un librito súper chiquito, bueno, chiquito, pero que se llama 90 días rezando por la familia a San José. Y como a mí lo que me dolía de la familia, entonces veo el título y lo compro. Y me lo llevo a la casa. Y un día dije, a ver, pues vamos a ver este de 90 días por la familia, porque como eso era lo que me dolía, pues yo me hacía mucha conexión con eso. Yo no conocía mucho de San José. Entonces saco el libro y veo 90 días, y cuando veo 90 días dije, ay, no, gracias. 90 días es demasiado, o sea, claro que no voy a dar flojera al segundo o tercer día. Entonces lo vuelvo a guardar, lo cierro y lo guardo en un cajón. Pasan unos días y vuelve a salir el libro, ¿no? 90 días orando por la familia de la mano de San José. Y entonces lo saco y dije, bueno, a ver otra vez, bueno, pues lo voy a empezar a leer. Entonces lo empiezo a leer y veo, o sea, son meditaciones muy cortas, pero muy profundas, de cómo caminó San José en su vida con María y con Jesús, sobre la Sagrada Familia. Y al final una reflexión sobre la familia y una oración por la familia. Entonces sucede que lo empiezo a leer, me empieza a gustar y yo le tomaba foto a la reflexión y la ponía en mi estado de WhatsApp. Y en eso, primero un amigo me dice, oye, ¿dónde agarraste esa reflexión? ¿Por qué no te voy a robar ese estado, ¿no? De WhatsApp. Y le digo, así es de un libro de meditación que estoy leyendo, de San José. Me dice, San José, oye, San José es el santo olvidado por muchos, ¿no? Y le digo, sí, y es bastante profundo, bastante bonito. Y me dice, oye, compártemelo, ¿no? Y le digo, pues sí. Entonces le empiezo a compartir diario, lo que yo leía, le tomaba una foto y se lo enviaba. Luego otra amiga que también le interesó lo que yo ponía en mi WhatsApp, también me dice, oye, ¿por qué no me lo compartes? Bueno, ya éramos como 4 personas a las que yo les tomaba una foto a la rápida y se las enviaba, ¿no? De lo que yo leía en la mañana les tomaba una foto y se los compartía a ellos. Y luego alguien me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un grupito de WhatsApp? Entonces hicimos, para no estarle enviando a cada quien, ¿no? Hicimos un grupito de WhatsApp, éramos como 5 o 6 personas, y todos los días yo le tomaba foto a ese librito, eran como 3 fotos, y se las enviaba. Luego un día me habla una amiga de las que están en el grupo y me dice, oye, me está encantando esto, pero ¿por qué no lo lees? ¿Por qué no lo grabas en un audio de voz y nos lo envías? Porque fíjate que luego cuando voy muy a prisa y no me da chance, cuando voy en la mañana al trabajo y no me da tiempo de leerlo, estaría súper bien que lo ponga en el coche y que lo vaya escuchando, ¿no? Y dije, bueno, esta piedra ahí quiere manejar, ¿no? Entonces le digo, no, porque a mí me da mucha pena, me da un poco de pena hacer eso, ¿no? Y dice, ay, es que sería bueno, que no sé qué. Entonces me deja eso como aquí en la cabeza. Y un día dije, bueno, al fin que, dije, mira, voy a hacer un piloto, lo voy a grabar, al fin que es poquito, le voy a poner voz y te lo envío primero a ti. Y si tú consideras que está bien, me dices, y entonces ya lo subo a este grupito de 5 o 6 personas que estamos, ¿no? Y me dice, sí, envíalo. Y ya se lo envío y me dice, no, está súper bien, porque aparte le metí un poquito de producción, le puse ahí una cancioncita en bajito y empecé a leerlo. Y entonces digo, todo muy rudimentario entre el teléfono y la computadora. Y entonces se los empiezo a compartir. Y entonces los demás dicen, oye, qué buena idea, qué padre, está muy, muy padre esto. Porque al final de cuentas era como una radionovela, ¿no? Cada día con San José, ¿qué le tocaba hacer ese día? ¿Qué se iba enfrentando? ¿Cómo iba caminando con María y con el niño Jesús, ¿no? Bueno, desde antes, luego cuando nace el niño y luego todo lo demás, ¿no? Hasta que muere San José. Entonces empieza como a mover este grupito y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Yo creo que la primera vez que pudimos hacer eso, llegamos a ser
como 40 y tantas personas. Ven que hay una capacidad para un grupo de WhatsApp, creo que son 60, no recuerdo cuántas. Bueno, no hubo necesidad de crear otro grupo. Y de ahí empecé a caminar junto con estas amistades de la mano de San José y aprendiendo de San José, lo profundo de San José. Y para mí fue una escuela y empecé a entender la misericordia y la grandeza del Señor. No me estaba solucionando como yo quería, porque solo Él sabe por qué, cómo y cuándo, ¿no? Pero me estaba tomando de la mano de una manera impresionante y me iba acompañando paso a paso en este proceso de dolor, porque el dolor no me lo quita, pero el sufrimiento me da la opción de vivirlo. Entonces empiezo a caminar con San José. Esto es 2019. Después de ese grupo, se hizo un poco popular esto y terminamos con 5 grupos, con gente de España, Colombia, Guatemala, Estados Unidos, Alemania, Alaska, en esos grupos de San José. Yo solamente empezaba a compartir los links y pues la gente solita se iba metiendo, ¿no? La única condición era que nunca dijeran que yo era el que grababa, ¿sabes? Nunca podían decir mi nombre. Además eso no es mi cuento, eso es cuento del Señor, ¿no? Yo siempre le digo a San José ahora, yo solo soy un martillo en tu carpintería, solamente soy una herramienta. Si tú me usas, bien, y si no, no. Y además le tienes que echar tiro porque capaz que ni hace bien la chamba, ¿no? Entonces, así empezó mi caminar con San José. Entonces yo caminaba ya con nuestra madre y luego con San José. Pero el Señor no me cumplía el milagro. Entonces, seguía caminando. En el 2020 tuve una de las peores experiencias de mi vida. Fui acusado por mi ex esposa de haberle robado un auto. Totalmente falso. Y me privaron de la libertad 3 días. Fueron 3 días de oscuridad. Totalmente es lo peor que he vivido en mi vida. Si alguno de ustedes es de México, en México las cosas se mueven de una manera bastante complicada en términos de justicia. Y tuve mucho miedo. Y viví una de las peores experiencias de mi vida, de dolor, de angustia, desesperación. Y como dice un salmo por ahí, me lo hubiera esperado de alguien más, pero era con quien yo tenía intimidad, quien me acompañaba a tu casa, Señor. Entonces era sumamente doloroso. Me detienen saliendo de la oficina un viernes y estoy 3 días. Viernes, sábado y domingo resucito. Este domingo se gloria el Señor y puedo salir el domingo. Gracias a Dios, libre de todo karma. Pero fueron 3 días de mucho aprendizaje. Número 1, cayó San José. Guardó silencio. Porque en ese momento también teníamos otros grupos y yo soy el que comparto los audios. Entonces esos 3 días, pues San José no habló, porque ¿quién los enviaba si no tenía nada? Cuando me ingresan a la celda, me quitan todo, hasta las agujetas de los zapatos. Obviamente celular, cartera, todo lo que yo pudiera traer, me lo quitaron y me ingresaron a la celda. Y lo único que no se dieron cuenta que yo traía era un escapulario de San José. Entonces, en esa primera noche que yo pasé ahí, de mucha desesperación, angustia, coraje, miedo, resentimiento y reclamos inclusive a Dios y decirle, bueno Señor, ¿de qué lado estás? O sea, mira cómo me traes, mira cómo vengo y ahora, ¿de qué se trata esto? Tú sabes perfectamente que esto no es verdad y que esto es totalmente injusto, ¿no? Y bueno, empiezo a rezar el rosario. Bueno, yo quería orar. En ese momento yo quería orar porque pues yo quería que el Señor me escuchara y que me librara de eso que estaba viviendo en ese momento. Pero no me lograba concentrar. Entonces en eso me toco y siento que tengo el escapulario. Porque como yo quería orar y no me concentraba, entonces yo empecé a rezar el rosario con los dedos. Pero por todo lo que traes en la mente, en la cabeza,
no me podía concentrar, entonces no sabía en qué número iba, ¿no? De las 10 a los 10 de los misterios. Y en eso me tocó que traigo el escapulario, me lo quito escondidas porque siempre había una cámara en esa celda. Y le hago 10 nudos y empiezo a rezar el rosario. Y ahí entendí que el rosario es para apaciguar. Haces una oración repetitiva por 10 veces y un Padre Nuestro por cada misterio, y eso te ayuda a, bueno, a mí lo que me enseñó el Señor ahí fue a concentrar, a bajar todos estos niveles de ruido que traes en la cabeza para poder entrar a la oración. Entonces yo, después de hacer el rosario, terminaba en ese momento alabando al Señor, como lo hicimos hace un momento, levantando las manos al cielo y diciendo: Señor, no entiendo nada, pero yo sé que tú eres poderoso y tú puedes más, y la verdad, la verdad siempre vence, la mentira nunca ha vencido, y yo confío en ti. Y entonces terminaba en esa oración. Ahí también otra cosa que me enseñó el Señor fue: te pueden quitar todo, pero no te pueden quitar que me adores en espíritu y en verdad. Después entendí por qué me dijo eso. Y otra cosa también que entendí, o que aprendí, o que me enseñó como niño, fue a persignarme. En mis más de 40 años yo me persignaba siempre mecánicamente. Y ahí la lección fue: esto es una oración donde imploras: Señor, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos. Y lo hacemos tan mecánicamente, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, lo hacemos tan mecánicamente, o yo lo hacía tan mecánicamente, que ahí lo entendí así. Entonces, imagínense el poder de la cruz, diciéndole al Padre: por la señal de la cruz de tu Hijo, de todos los enemigos, de los enemigos que yo traía en la mente en ese momento, líbrame, porque me estoy cayendo, me estoy derrumbando. Y bueno, esa fue la experiencia de 3 días de oscuridad y de silencio de San José. Después, en el 2020, eso fue en 2020, después eso fue lo que aprendí. Y luego en 2021 iba yo manejando en la carretera y tuve un accidente. Mi camioneta se salió de la carretera y caí 10 metros abajo en un barranco. No me pasó absolutamente nada. Lo único que me pasó es que se me zafó el codo, pero ni siquiera tuve una fractura, ni siquiera tuve un rasguño. Cuando se dio ese accidente, que yo iba dando vueltas, lo único que se me vino a la mente, primero, lo que se me vino a la mente fue: en cualquier momento, porque todo es muy rápido, entonces en cualquier momento se va a apagar la luz y se acabó. Y empieza a pensar muchas cosas muy rápido, en la familia, en tus hijas, en mis hijas, en mi mamá, en mis hermanos, y que se acabó. Y en ese mismo momento en que yo voy dando las vueltas y que voy escuchando cómo se va quebrando todo, viene a mi mente Salmo 91. Y termino abajo, en ese barranco, con la camioneta en posición normal, vertical, claro, toda rota, los vidrios rotos, las cosas que yo traía dentro de mi mochila, la computadora, o sea, todo había salido ya volando, se había quedado en las vueltas, 10 metros abajo, y nunca perdí la conciencia. Y lo único que me dolía era el brazo. Y entonces, pues ahí me tuve que esperar, porque como estaba lloviendo, me tuve que quedar ahí a ver si alguien me veía. Tardaron 40 minutos en llegar a rescatarme. No me pasó absolutamente nada, absolutamente nada. Y cuando yo estaba ahí esperando, hubo 2 truenos. El primer trueno, honestamente, es que yo dije: Señor, o sea, si no me maté en esto, ¿me vas a matar con un rayo? O sea, y me dio miedo, la verdad, sentí mucho miedo. Y viene otro trueno, y entonces viene a mi mente: yo reclamo tu vida. Y me quedo con eso. Porque solo el Señor tiene el control de nuestras vidas. Y después de ahí, bueno, ya salgo de ahí. Prácticamente salí caminando junto con los rescatistas porque no me podían sacar por lo pronunciado que estaba. Y bueno, y la nota en el periódico fue: vive de milagro. Y yo dije: sí, vive de milagro.
No me pasó nada ni me rasguñé. Después de decir al Señor, oye Señor, de perdido me hubiera rasguñado un poquito porque luego no me van a creer, ¿no? Si no es por la nota del periódico, ni siquiera me lo creería. Y bueno, finalmente en 2022 tuve la oportunidad también de estar en Fátima y de vivir una experiencia con nuestra madre también muy importante en mi vida. Y continuar en este camino de la mano de María para llegar a Jesús. Después de esta historia que les acabo de contar, lo que a mí me ha dejado esto es el aprendizaje que he tenido hasta hoy, es que el Señor a mí no me ha evitado el dolor. El Señor no es una máquina de refrescos que tú le abonas y te va a resolver algo, te va a dar lo que tú quieres. El Señor va más allá. El Señor te enseña y te acompaña siempre porque Dios es bueno. Yo pensaba que Dios no era bueno. Yo cuando al principio inicié con todo este proceso, yo le reclamaba al Señor. Hacía berrinche prácticamente. Y el Señor prácticamente como a Elías en Primera de Reyes le dice levántate y come, prácticamente lo que me decía era levántate y come. Y me ponía como Elías, le ponía los panes. Así me ponía estos panes que hoy les he contado a ustedes. Estos acompañamientos, estas experiencias es lo que me ha puesto a mí. Muchas veces hasta la fecha, sigo viviendo muchas situaciones de dolor. Hoy tengo 3 años y medio que no me permiten acercarme a mis hijas injustamente. Y ha sido lo más doloroso también que he vivido. Pero bueno, sigo confiando en el Señor, sigo creyéndole a Él. Y sigo aprendiendo. Otra cosa que yo veo es que el Señor siempre va como poderoso gigante delante de nosotros, aunque a veces no lo entendamos. Porque muchas veces no lo entendemos. Pero Él siempre va delante nuestro arreglándonos las cosas. Y cuando ya cruzamos esa parte, nos damos cuenta que efectivamente el Señor siempre iba delante de nosotros. Entonces, les quiero compartir que con base en esta experiencia que he tenido, que he vivido la misericordia del Señor, que he vivido el amor de María, el amor de José en mi vida, que sigamos orando, que no nos desesperemos y que dejemos también de pensar que el Señor no nos ama, porque Él está tan al pendiente que hasta los dulces nos compra como hijos de Él. Ya nada más para cerrar con esto, ayer, viví la experiencia de liberado, que fue muy impresionante, muy profunda. Yo la verdad es que no lo esperaba. Y ayer el Señor me dio otro regalo, otro dulce, me dio otro dulce. Hacía más de 35 años que yo no viajaba en tren, y ayer tomé un tren de aquí a Washington, y les enviaba la foto a mis hermanos. Cuando yo era niño viajábamos en tren de Tampico a San Bartolo de Río Verde, San Luis Potosí, y como éramos muy pobres solamente teníamos para pagar el pasaje, y como niños pues no nos compraban absolutamente nada, ¿no? Y ayer tuve la oportunidad de viajar en tren y de decirle a ese niño de aquel entonces: no te preocupes si no te compra nada, esto es pasajero, nada es para siempre. Tendrás más oportunidades. Y ayer fue una de esas. Y es como sanar esas heridas, ¿no? Ir sanando esas heridas de la infancia. Entonces, solamente lo que les puedo recomendar, si lo aceptan, es que sigamos confiando en el Señor, que sigamos abriéndonos, como decía ahorita Gustavo, abriéndonos al Espíritu Santo para entender lo que el Señor nos quiere, nos regala, porque siempre está ahí, siempre. Y bueno, pues espero que no os haya aburrido con la plática, y que sea de bendición también para sus vidas, como el Señor ha sido bendito en mi vida. Gracias.